Bienvenidos a nuestro emocionante viaje de descubrimiento. La NASA ha guardado un inquietante silencio sobre una crisis inminente que está irritando a Elon Musk. Conocido por su carácter franco, Elon no tolera los secretos, sobre todo cuando hay tanto en juego. Se rumorea que en 2024 se producirá un cataclismo, posiblemente la amenaza más grave a la que se ha enfrentado Estados Unidos en los últimos 3 siglos. Mientras el mundo se enfrenta a conflictos y al caos, Musk emerge como un faro de advertencia, decidido a desvelar la verdad oculta y guiarnos hacia la seguridad. Pero, ¿qué es exactamente esta catástrofe inminente y qué consejos fundamentales nos da Elon para sobrevivir a ella? El tiempo corre y las respuestas de que nada pueden cambiarlo todo. La calma antes de la tormenta. Los desastres que se avecinan para 2024. En los últimos años, es probable que hayas percibido que algo va mal en nuestro planeta. Las catástrofes naturales parecen ir en aumento, cada una más devastadora que la anterior. Huracanes, incendios forestales, terremotos, y la lista continúa. Es como si la Tierra intentara comunicarse y su mensaje fuera cada día más urgente. Elon Musk ha tomado nota y está alzando la voz más alto que nunca, alertándonos de una amenaza inminente. Como sabemos, Elon no se corta a la hora de llamar la atención sobre temas que exigen atención, y esta vez ha dado la voz de alarma sobre una catástrofe que podría alterar para siempre el curso de América. Cree que Norteamérica está a punto de sufrir la catástrofe más importante de los últimos 300 años, con la inquietante posibilidad de que se produzca en 2024. No se trata de una mera especulación. Las investigaciones de la NASA corroboran sus afirmaciones. Han estado analizando meticulosamente patrones y datos, descubriendo alarmantes señales de advertencia que se hacen eco de las preocupaciones de Elon. Pero, ¿de qué tipo de catástrofe estamos hablando? No hablando. No se trata de otro gran terremoto o de un huracán sin precedentes. Se trata de un acontecimiento raro. Algo que solo ocurre una vez cada varios cientos de años. Y cuando ocurre, las consecuencias son nefastas. La advertencia de Elon nos remite a un lugar concreto conocido por su peligrosidad, la falla de San Andrés. Si estás familiarizado con esta falla, sabrás que ha sido el origen de numerosos terremotos en California. Pero lo que nos espera en 2024 es una amenaza totalmente distinta. Reflexionando sobre las últimas décadas, hemos sido testigos de un alarmante aumento de catástrofes graves. Pensemos en los incendios forestales que asolaron California en 2020 o en los huracanes que azotaron la costa del Golfo ese mismo año. Estos acontecimientos se han sucedido rápidamente, revelando una tendencia inquietante. La naturaleza ha sido implacable, desatando huracanes como Laura, que dejó devastación a su paso, mientras los incendios forestales consumían vastos paisajes. Se perdieron vidas, se destruyeron hogares y se dañaron irreparablemente ecosistemas. Lo cierto es que estas catástrofes no son aleatorias, sino que revelan un patrón claro. El cambio climático, el calentamiento global y el desplazamiento de las placas tectónicas son factores que contribuyen a ello. La NASA ha seguido de cerca estos cambios y los datos son inequívocos. Las catástrofes naturales son cada vez más frecuentes e intensas. En los últimos 20 años, el número de catástrofes relacionadas con el clima se ha más que duplicado en comparación con las 2 décadas anteriores. Y se espera que en esta década van en aumento. Algo le está ocurriendo a nuestro planeta y está ocurriendo deprisa. Ahora bien, aunque el cambio climático es una parte importante del problema, no es lo único de lo que debemos preocuparnos. Hay algo más que está ocurriendo bajo la superficie de la Tierra, algo que se ha estado acumulando durante cientos de años. Me refiero al campo magnético de la Tierra. La mayoría de nosotros no pensamos en el campo magnético a diario,
pero es una de las cosas que hacen posible la vida en la Tierra. Nos protege de la dañina radiación solar. Sin él, tendríamos graves problemas. El problema es que este campo magnético se está debilitando desde hace mucho tiempo. Los científicos han estado vigilando de cerca lo que se conoce como anomalía del Atlántico Sur. Se trata de una zona en la que el campo magnético de la Tierra es especialmente débil, y cada año lo es más. Si esta tendencia se mantiene, podrían producirse todo tipo de erupciones solares en la atmósfera, fallos en los sistemas de satélites e incluso enfermedades relacionadas con la radiación. Pero aquí está el truco. La anomalía del Atlántico Sur es solo una parte de un panorama más amplio. Todo el campo magnético de la Tierra se ha debilitado un 30% en los últimos 3.000 años y se espera que alcance un mínimo crítico en los próximos 100 años. A Elon no solo le preocupan los riesgos tecnológicos, aunque también le preocupa que este debilitamiento del campo pueda hacer que nuestro planeta sea más vulnerable a catástrofes naturales, como la que la NASA prevé para 2024. Y si combinamos esto con el desplazamiento de las placas tectónicas bajo Norteamérica, tenemos una receta para el desastre. ¿A qué nos enfrentamos exactamente en 2024? Según la NASA, va a ser un terremoto masivo, y no cualquier terremoto. Este podría ser más grande que cualquier cosa que hayamos visto. Estamos hablando de un terremoto potencial de magnitud 10, algo que nunca se ha registrado en la historia de la humanidad. La falla de San Andrés, que atraviesa California, es una de las más volátiles del mundo. A lo largo de los años, ha sido escenario de numerosos terremotos menores, pero nada comparado con lo que los científicos creen que se avecina. Estarás pensando, un terremoto de magnitud 10 parece sacado de una película de catástrofes, y no se equivocaría, pero esto no es Hollywood. Es la vida real, y la ciencia que hay detrás es aterradora. La falla de San Andrés es el punto de encuentro entre la placa norteamericana y la placa del Pacífico. Estas placas están en constante movimiento, y cuando se desplazan, liberan energía en forma de terremoto. La cuestión es que la falla de San Andrés ha estado acumulando presión durante mucho tiempo, y esa presión tiene que liberarse en algún momento. Cuando lo haga, no veas de bonito. Un terremoto de 10.0 sería devastador. Los edificios se derrumbarían, las carreteras se desmoronarían y los incendios estallarían en toda California. Y eso es solo el principio. El terremoto podría desencadenar tsunamis, corrimientos de tierra y réplicas que se dejarían sentir durante días, incluso semanas. Millones de personas se verían afectadas y el número de muertos podría ser asombroso. De hecho, los científicos predicen que si este terremoto se produce en 2024, podría ser la peor catástrofe natural jamás vista en Norteamérica. Peor que cualquier cosa en los últimos 300 años. Elon lleva tiempo hablando de esto, y no es el único preocupado. Científicos de la NASA y otras instituciones llevan años estudiando la falla de San Andrés, y los datos que han recopilado apuntan a una conclusión. Este terremoto se hace y va a ser grande. La única pregunta es cuándo. Elon cree que podría ocurrir ya en 2024 y insta a la gente a que empiece a prepararse ya. Le frustra que no se haga más para proteger a la gente y no tiene reparos en decirlo. Según Elon, no nos lo estamos tomando suficientemente en serio. No estamos invirtiendo en la tecnología y la infraestructura necesarias para resistir un desastre de esta magnitud. Tenemos sistemas de alerta temprana, pero no son lo bastante avanzados como para avisar a tiempo a la población. E incluso si pudiéramos evacuar, ¿a dónde iría la gente? Un desastre así no solo todo afectaría a California, tendría un efecto dominó en todo el país. Por eso Elon pide una acción inmediata. Cree que debemos redoblar nuestros esfuerzos para vigilar la actividad sísmica, desarrollar mejores modelos de predicción e invertir en infraestructuras antisísmicas. Y no se refiere solo a los edificios, se refiere a todo.
desde los sistemas de transporte hasta las redes de energía. En opinión de Elon, tenemos que replantearnos cómo construimos nuestras ciudades para hacerlas más resistentes a los tipos de catástrofes que se nos avecinan. Estados Unidos está al borde de algo enorme y Elon quiere que todo el mundo lo sepa. El desastre que la NASA predice para 2024 podría ser diferente a todo lo que hemos vivido. Y si no estamos preparados, las consecuencias podrían ser devastadoras. Pero como siempre dice Elon, no es demasiado tarde para actuar. Aún estamos a tiempo de hacer cambios, pero tenemos que actuar ya. La catástrofe que se avecina. ¿Qué ocurrirá cuando se rompa la falla de San Andrés? A estas alturas, ya hemos establecido que lo que se avecina en 2024 podría ser el peor desastre de América en 300 años, y todos los ojos están puestos en la falla de San Andrés. Si eres como yo, probablemente te habrás preguntado, ¿qué tiene exactamente esta falla que tiene a todo el mundo, incluido Elon, tan preocupado? Bueno, para entender lo que se avecina, tenemos que echar un vistazo más de cerca a la propia falla de San Andrés. ¿Y por qué se considera una bomba de relojería? La falla de San Andrés es una enorme grieta en la corteza terrestre que se extiende unos 800 kilómetros a través de California, desde el extremo sur del estado, cerca de la frontera con México, hasta la parte norte de California. Es básicamente la línea donde dos de las mayores placas tectónicas de la Tierra, la placa del Pacífico y la placa norteamericana, se encuentran y chocan constantemente. Este movimiento puede parecer lento e inofensivo, pero no lo es. Con el tiempo, estas placas se atascan y, cuando finalmente se deslizan, toda la presión acumulada se libera en forma de terremoto. Y cuando eso ocurre, puede ser devastador. De hecho, California ya ha sufrido algunos terremotos graves gracias a esta falla. Uno de los más famosos fue el terremoto de San Francisco de 1906, provocado por la falla de San Andrés. Fue un seísmo de magnitud 7,9 que destruyó por completo gran parte de San Francisco, provocó incendios masivos y mató a más de 3,000 personas. Los daños fueron tan graves que la ciudad tardó años en recuperarse por completo. Y recuerde que esto ocurrió hace más de 100 años, antes de que el estado estuviera tan densamente poblado como lo está hoy, con ciudades como Los Ángeles y San Francisco creciendo hasta convertirse en grandes centros urbanos. Imagínese lo que ocurriría si hoy se produjera un terremoto con más fuerza que el de 1906. Según los científicos, en el peor de los casos, podría producirse un terremoto de magnitud 10 si la falla de San Andrés finalmente se diera. Para ponerlo en perspectiva, el terremoto de 1906 fue devastador, pero ni siquiera alcanzó un 8 en la escala. Un terremoto de 10 sería exponencialmente más potente, algo que nunca hemos visto en la historia. Elon Musk ha denunciado que no estamos preparados para algo así. Ha señalado que la infraestructura de California está anticuada y no está hecha para soportar un terremoto de esta magnitud. Claro que hemos mejorado las cosas desde 1906, pero el tipo de terremoto que se prevé para 2024 superaría todo lo que hemos construido. Y no solo debemos preocuparnos por los edificios. Un seísmo de 10 grados causaría una destrucción generalizada de carreteras, puentes, sistemas de abastecimiento de agua y redes eléctricas. Las ciudades podrían quedar sumidas en la oscuridad. Podrían declararse incendios y millones de personas podrían quedarse sin acceso a las necesidades básicas. Uno de los aspectos más aterradores de esta posible catástrofe es que no se trataría de un acontecimiento aislado. El terremoto inicial sería devastador por sí solo, pero también desencadenaría una reacción en cadena de otros desastres. Para empezar, las sacudidas podrían romper fácilmente las tuberías de gas, provocando incendios masivos que se propagarían rápidamente por las zonas secas. Esto es algo a lo que California es especialmente vulnerable, dada la frecuencia con la que se producen los incendios forestales, la combinación de calor intenso,
Infraestructuras rotas y retraso en la respuesta de emergencia podría provocar que barrios enteros quedaran reducidos a cenizas. Y luego está el riesgo de tsunami. La falla de San Andrés atraviesa regiones interiores y costeras, y si se produjera un terremoto de 10 grados frente a la costa, podría desplazar enormes cantidades de agua, enviando un tsunami masivo hacia la costa. Ya hemos visto tsunamis antes, el más reciente en Japón en 2011, después de que un terremoto de magnitud 9 desencadenara un tsunami que destruyó ciudades enteras y causó uno de los peores desastres nucleares de la historia en Fukushima. La escala de destrucción que un tsunami podría traer a California, con sus kilómetros de costa densamente poblada, es casi inimaginable. Pero no solo California está en peligro. Cuando se produce un terremoto, las ondas de choque se propagan desde el epicentro, afectando a zonas mucho más allá de la propia falla. Dependiendo de dónde se produzca el terremoto, grandes ciudades como Los Ángeles, San Francisco e incluso Las Vegas pueden sufrir réplicas devastadoras. Los edificios que no están construidos para soportar este tipo de temblores podrían derrumbarse, causando aún más muertos y heridos. Elon ha expresado su frustración por lo poco preparados que estamos para este tipo de acontecimientos. Ha dicho en repetidas ocasiones que tenemos que replantearnos cómo construimos nuestras ciudades y que es necesario invertir más en infraestructuras a prueba de catástrofes. Parte de su solución radica en la tecnología. Con empresas como Tesla y SpaceX, Elon ya está ampliando los límites de lo que es posible en materia de energías renovables y transporte. Pero cree que tenemos que aplicar el mismo nivel de innovación a nuestras ciudades. Ha hablado de construir estructuras antisísmicas, túneles subterráneos para el transporte y redes energéticas descentralizadas que no se desconecten en caso de catástrofe. Una idea que Elon ha planteado es el concepto de ciudades inteligentes que puedan adaptarse a las catástrofes naturales en tiempo real. Imagina una ciudad en la que los edificios estén equipados con sensores, capaces de detectar actividad sísmica y reforzarse automáticamente en respuesta. O una red eléctrica capaz de redirigir la energía al instante para evitar cortes generalizados. Este tipo de ideas pueden sonar futurista, pero son exactamente el tipo de innovación que necesitamos si queremos sobrevivir a lo que se avecina. Pero como señala Elon, la tecnología por sí sola no basta. La gente también tiene que estar preparada. En California, los residentes están familiarizados con los simulacros de terremotos y los protocolos de seguridad, pero la mayoría de ellos están diseñados para terremotos menores, no para el terremoto monstruoso que podría estar a la vuelta de la esquina. Si se produjera un terremoto de 10 grados, las consecuencias serían un caos. Los servicios de emergencia se verían desbordados. Los hospitales se inundarían de heridos y la ayuda tardaría días, si no semanas, en llegar a todos los que la necesitan. Una de las realidades más aleccionadoras de este tipo de catástrofe es que no todo el mundo sobreviviría. El número de muertos por un terremoto de 10 sería asombroso, con estimaciones que oscilan en miles, si no decenas de miles. Muchas personas morirían a causa de los efectos inmediatos del seísmo, el derrumbamiento de edificios, los incendios y la caída de escombros. Pero otras morirían a consecuencia de las heridas, la falta de atención médica e incluso de hambre si las cadenas de suministro se interrumpieran durante largos periodos de tiempo. Elon ha dejado muy claro que, aunque se trata de un escenario aterrador, no tenemos por qué resignarnos. Aún estamos a tiempo de actuar, pero tenemos que empezar ya. He abogado por la mejora de los sistemas de predicción de terremotos, que podrían avisar a la gente antes de que se produzca un seísmo. Ahora mismo, la tecnología de que disponemos nos avisa como mucho unos segundos, pero Elon cree que, con la inversión adecuada, podríamos desarrollar sistemas capaces de predecir terremotos con horas o incluso días de antelación.
Ese tiempo de antelación podría salvar innumerables vidas al permitir a la gente evacuar o ponerse a salvo. La cuestión es si alguien escuchará. Elon lleva años dando la voz de alarma, pero a menudo parece que la gente no se toma en serio estas advertencias hasta que es demasiado tarde. Lo hemos visto con los incendios forestales, los huracanes e incluso las pandemias. Se avisa, pero no se actúa hasta que la catástrofe ya se ha producido. Elon insta a todos, desde funcionarios públicos a ciudadanos particulares, a que se tomen en serio esta amenaza y empiecen a prepararse ya, porque una vez que se produzca el terremoto, será demasiado tarde para hacer otra cosa que no sea reaccionar. Las secuelas. ¿Qué le ocurrirá a Estados Unidos después de la catástrofe? Ahora bien, si ese terremoto masivo del que nos advierten Elon y la NASA se produce realmente, la vida tal y como la conocemos en Estados Unidos va a cambiar, probablemente para siempre. La devastación inmediata de un terremoto de magnitud 10 no se parecería a nada que hayamos visto antes. Pero, ¿qué ocurrirá en las horas, días y semanas posteriores al seísmo? Es entonces cuando las cosas podrían ponerse realmente caóticas. Es cierto que el suelo dejará de temblar en algún momento, pero los efectos de la catástrofe se dejarán sentir mucho después de las ondas de choque iniciales. No se trata solo de los edificios que se derrumban o las carreteras que se abren. Se trata de cómo la sociedad recoge los pedazos o se esfuerza por hacerlo. Empecemos por las consecuencias inmediatas. Imaginemos que solo han pasado unos minutos desde el terremoto. Los edificios se han derrumbado, las líneas eléctricas están caídas y la gente está atrapada bajo los escombros. Los que lograron sobrevivir al seísmo inicial se enfrentarán a una realidad aterradora: los servicios de emergencia. Los que normalmente se espera que acudan a toda prisa tras una catástrofe, podrían no ser capaces de llegar a la gente rápidamente. Piensa en ello. Las carreteras estarán intransitables, los puentes podrían estar caídos y los propios hospitales podrían estar desbordados o dañados. En una catástrofe de este tipo, los primeros intervinientes estarán muy dispersos y podrían tardar días en llegar a todos los que necesitan ayuda. Elon ya ha advertido de esta situación. Ha señalado que, aunque dependemos en gran medida de nuestra infraestructura de emergencia, no está ni mucho menos preparada para una catástrofe de esta magnitud. La tecnología y los sistemas de que disponemos están pensados para crisis menores, incendios forestales, inundaciones e incluso terremotos moderados. Pero un seísmo de 10 grados, eso es otra historia. Las redes eléctricas quedarían fuera de servicio, posiblemente durante días o semanas. Millones de personas podrían quedarse sin electricidad, lo que significa que no habría luz, calefacción ni comunicaciones. Y en un lugar como California, donde los incendios forestales son ya un riesgo enorme, eso es una receta para el desastre. Sin electricidad, aumenta el riesgo de que el fuego se propague sin control. Hemos visto lo rápido que los incendios forestales pueden desplazarse por todo el estado. Y después de un terremoto masivo, con rotura de tuberías de gas y chispas saltando, es casi seguro que los incendios estallarían por todas partes. De hecho, los expertos predicen que los daños causados por el fuego podrían ser tan mortales o más que el propio terremoto. Si los vientos de Santa Ana, los vientos cálidos y secos que soplan en California, están activos durante esta época, podrían avivar las llamas, haciendo casi imposible que los bomberos contengan las llamas. Por eso, Elon ha insistido tanto en construir infraestructuras más resistentes al fuego. Pero, de nuevo, es algo que requiere tiempo e inversión, mientras los bomberos luchan por contener las llamas. Otra amenaza podría dirigirse hacia la costa: los tsunamis. Antes hemos mencionado que un terremoto de 10 grados podría desplazar enormes cantidades de agua, desencadenando un tsunami. Si esto ocurre, comunidades enteras a lo largo de la costa de California podrían ser arrasadas en cuestión de minutos. Las personas que viven cerca de la costa no tendrían mucho tiempo para evacuar, e incluso si lo intentaran,
El caos en las carreteras dificultaría la huida, si no la haría imposible. Y no nos olvidemos de las réplicas. Los terremotos de esta magnitud suelen ir acompañados de una serie de seísmos más pequeños que pueden continuar durante días o incluso semanas después del evento inicial. Puede que estas réplicas no sean tan fuertes, pero bastarían para derribar edificios e infraestructuras ya debilitados. Para los supervivientes del seísmo inicial, las réplicas pueden ser tan aterradoras como el suceso principal, dejándoles en un estado constante de miedo e incertidumbre. ¿Qué ocurrirá después? Una vez que se asienta el polvo, empieza el verdadero reto, la reconstrucción. Y déjenme decirles que no va a ser fácil. La destrucción causada por un desastre como este llevaría años, incluso décadas, para recuperarse. Ciudades enteras podrían quedar en ruinas, y el costo de la reconstrucción podría ascender a cientos de miles de millones, si no más. Ya hemos sido testigos de catástrofes como la de Haití tras el terremoto de 2010 o la de Nueva Orleans tras el huracán Katrina. La destrucción inmediata es desgarradora, pero la recuperación a largo plazo puede ser igual de desalentadora. Elon Musk ha expresado abiertamente su visión de lo que debería ocurrir durante la fase de reconstrucción. Y no se trata simplemente de restaurar lo que una vez fue, se trata de forjar un futuro más resistente. Elon considera que esta catástrofe es un momento crucial para replantearse el desarrollo urbano. Su visión aboga por infraestructuras más inteligentes y sostenibles que puedan soportar futuras calamidades. Este planteamiento abarca desde edificios antisísmicos hasta sistemas energéticos descentralizados que sigan funcionando incluso cuando falle la red principal. Un aspecto crucial del plan de Elon gira en torno a la energía. En la actualidad, gran parte de California depende de las redes eléctricas tradicionales, que son susceptibles a terremotos, incendios y otros desastres. Sin embargo, si adoptamos soluciones de energía renovable, como la solar hacia la eólica, junto con el almacenamiento avanzado de baterías, Elon cree que podemos crear un sistema energético sólido que resista cualquier desastre. Tesla ya es pionera en el almacenamiento de energía con productos como la Powerwall, diseñada para ayudar a hogares y empresas durante los apagones. Imagina un futuro en el que ciudades enteras prosperen con energía renovable, reduciendo drásticamente la dependencia de frágiles redes centralizadas. Pero la visión de Elon no se limita a la energía, sino que se extiende al transporte. Una de sus propuestas más futuristas es la creación de túneles de transporte subterráneo, un proyecto actualmente en desarrollo con la Boring Company. Estos túneles ofrecerían un medio de transporte más seguro y menos vulnerable, que permitiría a las personas y a los servicios de emergencia desplazarse por una ciudad, incluso en medio del caos. Imagínatelo, subirte a una cápsula y deslizarte por un túnel subterráneo para cruzar la ciudad, sin que te afecten las interrupciones en la superficie. Puede parecer un sueño de ciencia ficción, pero es precisamente el tipo de solución innovadora que Elon imagina para salvar vidas. Pero la reconstrucción tras una catástrofe de esta magnitud no depende solo de la tecnología, sino también de la experiencia humana. El coste emocional y psicológico de un gran terremoto sería asombroso, no solo por las vidas perdidas, sino por el impacto en familias y comunidades. El desplazamiento, la pérdida y el trauma formarían parte de la historia, dejando cicatrices que perduran durante años. Sin embargo, Elon no se detiene en lo negativo. Aunque reconoce las duras realidades que se avecinan, se centra en las oportunidades de crecimiento. Cree que si aprendemos de este desastre inminente, podemos utilizarlo como trampolín para un cambio transformador, creando una sociedad más fuerte y resistente. No se trata de esquivar la catástrofe, que a menudo es imposible, sino de equiparnos para afrontar cualquier reto que surja. Desde el punto de vista de Elon, este terremoto podría servirnos de llamada de atención para reevaluar nuestro estilo de vida,
nuestras infraestructuras y nuestras respuestas a futuros retos. ¿Cuál es el siguiente paso? En última instancia, depende de nuestra voluntad de prestar atención a las advertencias. Las señales son claras y los datos innegables. Se avecina una catástrofe importante. Sin embargo, como subraya Elon, no es demasiado tarde para actuar. Tenemos la oportunidad de invertir en la tecnología y la infraestructura necesarias para sobrevivir. Pero la pregunta sigue siendo, ¿actuaremos de forma proactiva antes de que se produzca el seísmo o esperaremos a que sea demasiado tarde? Una cosa es segura, Elon no es de los que se quedan de brazos cruzados. Ya está trabajando para que, cuando llegue el momento, estemos lo mejor preparados posible. Puede que el futuro sea incierto, pero con la mentalidad y las herramientas adecuadas, podemos superar cualquier reto que nos espere. ¿Qué opinas sobre este tema? ¿Se preocupa realmente Elon Musk por la gente o es pura palabrería? Danos tu opinión comentando a continuación. Si te gustan nuestros videos, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Esa es la motivación para que sigamos desarrollándonos. Gracias por vernos. Y nos vemos en otros videos.